Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión estaremos platicando de la entrega de premios internacionales electorales y para ello le quiero dar la bienvenida aquí en este estudio al magistrado Manuel González Oropesa del Tribunal Electoral y también al maestro Alberto Guevara Castro. Él es coordinador de relaciones con organismos electorales del mismo tribunal. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues uno de los asuntos que quisiera yo platicar con ustedes, que nos pusieran en contexto, se llevó a cabo el Simposio Internacional de Asuntos Electorales en su edición número 11 y también se llevó a cabo la entrega de premios internacionales electorales. Y primero, ¿por qué es tan importante? ¿Qué significa que se haya llevado a cabo este encuentro y también la entrega de estos premios? Magistrado. Pues mira, Lupita, si no tienes inconveniente, los antecedentes de todo este evento los tiene el maestro Guevara y yo le rogaría, si me permite, adelante, que fuera él quien empezara. Muchas gracias. Pues efectivamente son dos eventos que se celebran en el mismo lugar, en la misma ocasión, pero que tienen objetivos distintos. El simposio, por un lado, es una reunión de autoridades electorales, de organizaciones de la sociedad civil, incluso de representantes de gobiernos locales, en donde se discuten temas importantes para sostener los principios democráticos en la práctica. Es decir, acuden a este simposio organizado en paneles, estos actores diversos, a discutir, por ejemplo, temas sobre financiamiento en los procesos electorales desde distintas perspectivas. Para las asociaciones civiles, ¿qué significa el dinero en la política? ¿Cómo eso les resta o les da voz en los procesos electorales? Para las autoridades, por supuesto, ¿cómo se controla la influencia del dinero en la política? ¿Cuáles son los mecanismos existentes en perspectiva comparada? Y para otros actores, ¿cómo se involucran en este proceso desde distintos ángulos? Esto es el simposio. Mencioné un tema, pero hay otros temas como la importancia de la capacitación, tanto al interior como al exterior de las autoridades, etcétera. Por otra parte están los premios. Los premios en realidad son un ejercicio novedoso, tienen 3 años de celebrarse. Se ha procurado celebrarlos en distintos lugares del mundo para garantizar la diversidad de los participantes y es un reconocimiento de la comunidad internacional electoral a la comunidad electoral misma. Esto significa que es un reconocimiento entre pares, sí, de gente que conoce del tema, y versan sobre distintas categorías. Hay 12 categorías fijas que se deciden por un jurado y hay categorías especiales. El año pasado fueron 3, este año fueron 5. Se reconoce, por ejemplo, a logros extraordinarios en materia de financiamiento político, en materia de reforma electoral, reforma constitucional, y también se hace un reconocimiento especial tanto a las instituciones electorales, la institución electoral del año, se llama esa categoría, como a la autoridad electoral del año. En lo personal, quien hizo un esfuerzo extraordinario por celebrar elecciones libres y justas. Ahora, magistrado, en el caso de México, le toca participar en diversas convenciones y convenciones internacionales. Usted es integrante, de hecho, de una de ellas, de la de Venecia, que pues también tuvo en esta ocasión reconocimientos importantes. Así es. Sí, efectivamente, desde 2010, Lupita, el Tribunal Electoral y la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo, ha acreditado a representantes ante la Comisión de Venecia, que es una comisión fundada en 1990 por Antonio Lapérgola, que está dedicada al análisis, asesoría sobre problemas constitucionales, electorales, y su objetivo es profundizar sobre la democracia a través del Estado de Derecho. La democracia no solamente es un fenómeno político, sino sobre todo es un fenómeno jurídico. Por eso el Estado de Derecho se analiza en diversas reformas que los países miembros solicitan su opinión al respecto y que la Comisión ha venido dando más de 800 opiniones a diversos países, no solamente de Europa, sino también de América Latina, que están afiliados a la Comisión. El tribunal ha jugado un papel muy importante en esta
en esta organización internacional, porque estamos convencidos de que la Constitución nos mandata no solamente a aplicar nuestras leyes electorales, sino también a implementar todos los tratados internacionales protectores de los derechos políticos de los ciudadanos de una manera integral y de acuerdo a los estándares internacionales. Y esos estándares internacionales se fijan precisamente con organismos como la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia tiene un amplio trayecto en estos años de participar en la supervisión y asesoramiento en materia legal, pero también en la observación electoral. Recientemente la Comisión me nombró como representante único ante la observación electoral de Azerbaiyán. Y en Azerbaiyán pudimos nosotros hacer un dictamen que está en internet, consultable para cualquier persona que quiera verlo. Muy interesante porque si bien pareciera que es un país lejano, pues en materia electoral las prácticas electorales son cada vez más comunes. De hecho, nuestra participación en estos dos eventos que se realizaron en Puerto Vallarta recientemente tuvieron como objetivo enfatizar una tesis, que la democracia es cada vez más un asunto internacional y que está alejado de los asuntos domésticos. No estamos ya solos, ¿verdad? Es importante en este contexto de globalización el que nos estemos vigilando unos a otros. Sí, y no solamente vigilando, sino aportando elementos y parámetros para lograr el mejor entendimiento de hasta dónde llegan los derechos políticos de una sociedad. Tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada vez más fija parámetros a todos los países de América respecto del entendimiento, la naturaleza de un derecho político. ¿Esto fortalece la democracia, el intercambio de información, el intercambio de experiencias? Por supuesto, porque evidentemente estamos sujetos al escrutinio internacional y lo que pasa a nivel internacional también está sujeto al escrutinio de México. Ahora, Alberto, en el caso de los premios, el magistrado ha entregado premios también en esta ocasión y de las categorías que nos has mencionado, ¿quién conforma el jurado? ¿Quiénes son los que están revisando? ¿Qué se revisa? ¿Cómo se revisa? ¿A quién se le otorga el reconocimiento? Bueno, la pregunta es particularmente relevante porque debo recordar que este tribunal fue acreedor a 5 premios en el contexto de este evento el año pasado. A fines de 2014, el tribunal fue reconocido en las categorías de vinculación internacional, equidad de género, protección de minorías, además de institución electoral del año y autoridad electoral del año. El reconocimiento, es importante hablar de la metodología porque el reconocimiento no es gratuito, no es algo que alguien le regaló al tribunal. O sea, que me caes muy bien y ya te lo di, ¿no? Al contrario, es un proceso bastante riguroso que tiene 3 etapas. Primero, se postulan los candidatos. Los candidatos, en efecto, se pueden postular por voluntad propia o una tercera persona puede presentar la nominación correspondiente. Pero esta nominación debe incluir la descripción del proyecto específico en esa categoría que busca ser galardonado, la documentación soporte y por lo menos 2 referentes internacionales que validen que eso es cierto. Se hace una selección a partir de esas categorías, esas nominaciones, y se integra un jurado que califica por sectores los distintos premios. Es decir, un solo jurado no califica más de 3 o 4 categorías, también para evitar que, por ejemplo, una organización como la Comisión de Venecia califique proyectos vinculados con la actividad de Comisión de Venecia. Se establece un sistema de puntajes. Este jurado está integrado por autoridades como, por ejemplo, el presidente de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, Bill Sweeney, que es una organización en Estados Unidos muy prestigiosa. También hay representantes, por ejemplo, el año pasado estuvo un europarlamentario también calificando los proyectos. Está el presidente de la organización convocante.
está también el director ejecutivo de la Fundación Electoral para los Sistemas, para la Psicología Electoral. En fin, una serie de expertas y expertos que califican estos proyectos y deciden quiénes son los ganadores y quiénes merecen, además del triunfo, una mención especial. En el caso de los premios en Puerto Vallarta, es importante mencionar que el tribunal no presentó candidaturas precisamente porque éramos coanfitriones del evento, sí. Pero la Comisión de Venecia sí se hizo acreedora a un premio, el premio en materia de vinculación internacional, además de 2 menciones especiales en materia de equidad de género y de participación de minorías, mismos que entregó, sí. Que recibió el magistrado González Oropesa. Platíquenos, por favor, magistrado, de estos premios que se recibieron. ¿Qué significan? Pues significan mucho y has dicho la palabra correcta. Son premios significativos, es decir, no tienen ningún otro mérito más que el reconocimiento internacional, que ya es demasiado. Los organismos electorales de cualquier parte del mundo pues no son muy viables para recibir premios, mucho menos al interior de su país. Somos árbitros y como los árbitros debemos de tener un perfil muy bajo. Pero es muy satisfactorio que organismos internacionales con jurados tan integrados, tan personas prestigiadas como las que dijo el maestro Guevara, pues hayan pensado el año pasado en otorgarle 5 premios al Tribunal Electoral de una manera totalmente imparcial, ecuánime, y ahora haya solicitado que nuestro país fuera sede para la entrega de los premios en el 2015. La Comisión de Venecia, precisamente por su carga de trabajo, al final del año también ellos tienen una carga de trabajo muy importante, declinó nombrar un representante de la organización, del secretariado de la Comisión de Venecia y pidió que un servidor, como miembro de la comisión, recibiera los premios en el caso de que la comisión fuera honrada con alguno de esos premios. Y como bien dice Alberto Guevara, la Comisión de Venecia recibió un premio y 2 premios adicionales que se llaman menciones distinguidas y llevaré en la sesión próxima de la comisión estos premios para entregarlo al Pleno de la Comisión de Venecia, que es pues motivo de satisfacción para todos los que integramos. El secretario general de la comisión, Thomas Market, me solicitó que a nombre de la comisión pudiera yo recibir cualquier premio que la comisión tuviera y así lo hice con mucha satisfacción. Además de la satisfacción de ser coorganizador del evento que reunió a más de 30 miembros de la comunidad internacional electoral y además los organizadores me pidieron que yo le entregara uno de los premios más significativos, que es precisamente a la autoridad electoral o al comisionado, como le llamaron, electoral con mayor perfil, y tuve la satisfacción de entregárselo al presidente de la Comisión Electoral de Nigeria, que estaba presente allí, y que el señor Atahiru Yega lo recibió de las manos de los coorganizadores de un servidor. Alberto, ¿por qué es especialmente importante que se haga esta reunión y esta entrega de premios en esta edición aquí en México? Has mencionado Puerto Vallarta, veía yo que las mesas se estaban organizando con temas bien interesantes y la discusión se ponía muy sabrosa sobre todos estos asuntos. ¿Y por qué México? Bueno, la propuesta de organizar estos 2 eventos en México nos llegó a partir de que nos conocieron en el contexto de los premios del año pasado. Es decir, el Tribunal Electoral se consolidó como un potencial socio fuerte para los organizadores, al ser también una autoridad reconocida en la región y en el mundo por su participación en distintos foros. Es también un reconocimiento al haber sido capaces de procesar una serie de cambios recientes y celebrar elecciones exitosas con distintos retos que se plantearon en el contexto de las elecciones. Todo esto lo visualizan los organizadores y así deciden que un socio es más viable o no, ¿no? Y por eso para nuestro país no solamente fue
un honor recibir la invitación para coorganizar los premios, sino también es un aliciente para seguir trabajando en lo que hemos estado haciendo en el ámbito internacional. Magistrado, en materia de derechos humanos y elecciones y el Tribunal Electoral, ¿cómo estamos? ¿Cómo organizamos todo esto? ¿Cómo conjuntamos todo esto? Bueno, desde el siglo XIX México tiene un ideal, que los derechos dejen de ser meras declaraciones en textos legales para que se conviertan en sentencias de tribunales que obliguen y protejan esos derechos a los ciudadanos o a los individuos. Y México realmente desde hace 20 años ha logrado hacer una realidad estos derechos políticos a los ciudadanos mexicanos que en la comunidad internacional muchos países no han logrado todavía en un periodo tan más grande. Azerbaiyán, por ejemplo, para ponerlo de ejemplo, Azerbaiyán es un país que está haciendo algunas reformas para romper con la dinámica de la época soviética y garantizar a los ciudadanos sus derechos políticos. Pero veo que el sistema tiene un faltante muy importante. No tiene un sistema consolidado de protección judicial de los ciudadanos en caso de violaciones a sus derechos políticos. La misma autoridad que organiza la elección es la misma autoridad que resuelve cualquier controversia que se pueda suscitar, lo cual, independientemente de la capacidad de la autoridad, que puede ser muy buena, hace que sea juez y parte en una contienda electoral. Y esta es una recomendación que precisamente la Comisión de Venecia había hecho ya a ese país y que yo me encargué de transmitirle al vicepresidente de la Comisión Electoral de ese país. Decías, Alberto, de los temas, y te quisiera preguntar, ¿cuáles serían, a tu juicio, los temas pues, más relevantes o los más sexys, por llamarlos de esta manera, en este simposio y en el marco de la entrega de estos premios? Pues mencionábamos al inicio de la entrevista justamente financiamiento político. El tema de financiamiento político no solamente es un tema relevante en nuestro país, sino en todo el mundo. No es un fenómeno tampoco reciente, por lo menos tenemos una década pensando en la relación entre el dinero y la política y fue uno de los temas importantes también en el simposio. Incluso a un gran amigo de México y una autoridad electoral muy reconocida, a Jean-Pierre Kingsley, quien fue presidente de la Comisión Electoral de Canadá y también presidente de AIFES, la organización que mencionaba hace un momento, se le hizo un reconocimiento por sus contribuciones a la discusión sobre financiamiento político. Eso habla de que es un tema relevante y que hay que seguir atendiendo. Se habló también, por ejemplo, de capacitación. Sí. La democracia no es un producto dado, es un producto que se tiene que construir todos los días, lo que requiere de un mejor entendimiento del fenómeno legal y político que significa la democracia, tanto adentro como hacia afuera de las organizaciones y las autoridades electorales. También, por ejemplo, en materia de libertad de expresión, fue un tema transversal, digamos, no necesariamente discutido en uno de los paneles, pero cómo entendemos la libertad de expresión, cómo la protegemos y cómo se garantiza que todos los actores políticos, incluyendo al más importante, que es el ciudadano, tengan voz en los procesos electorales. Que esas voces se reflejen en las decisiones que toma la autoridad y en la integración de los órganos de gobierno, de las cámaras de representantes, etcétera, ¿no? Magistrado, las buenas prácticas en materia electoral es otro de los temas de los que se habla constantemente. Platíquenos, por favor, ¿qué ha obtenido México de todos estos encuentros? ¿Qué experiencias ha tomado de otros países? Muchas y muy variadas. Es decir, los códigos de buenas prácticas son el resumen o la concreción de principios generales del derecho internacional que no están en tratados internacionales, que no es como se dice en la doctrina, derecho duro internacional en tratados, etcétera, sino que es derecho blando. Pero es el ideal más alto que la comunidad internacional ha identificado con elementos que intervienen para hacer de las elecciones una práctica democrática.
Muchos de estas cuestiones, por ejemplo, hablan de la imparcialidad de las autoridades, del principio de neutralidad de las autoridades. Nosotros ahora en la elección de Colima de este 2015 aplicamos el principio de neutralidad de las autoridades, que implica que ninguna autoridad puede utilizar su investidura, aunque sea solo su investidura, no lleguemos al financiamiento o a recursos materiales, sino solo su apoyo específico para garantizar una equidad en la contienda electoral. Entonces, estos principios están, de buenas prácticas, están codificados, digamos, y provienen de buenas resoluciones o buenas prácticas de diversos países. El de neutralidad particularmente proviene de la Corte Constitucional Alemana, en una resolución muy importante en 1977, que espero salga pronto a la luz por parte de nuestro tribunal. Hicimos una traducción de esa sentencia y además, por ejemplo, tiene piezas de orientación para los países para mejorar el sistema electoral, por ejemplo, candidaturas independientes, sí, que los derechos políticos no estén sometidos a requisitos o a restricciones para que solo los partidos políticos puedan proponer candidatos, sino que el ciudadano, que es la pieza clave de la democracia, pueda intervenir, proponer su candidatura, y gracias a estos principios, la reforma constitucional de 2014 determinó las candidaturas independientes, que ya fueron una realidad exitosa, en mi opinión, en las elecciones del 2015. Entonces, todos estos principios que no están codificados en tratados, sino que son principios generales del derecho internacional, están beneficiando no solo a México, sino a muchos países en el mejoramiento de su sistema electoral. Se habla de que en estos encuentros no se habla del nirvana electoral, ¿no? Sino que se habla realmente de los retos, de las cosas que han costado trabajo, y se hace reconocimiento precisamente a quienes están trabajando muy duro todo el tiempo en la celebración de los procesos electorales, en la organización de los procesos electorales, y bueno, a quienes nosotros como ciudadanos a veces solamente vemos cuando algo nos sale bien, ¿no, magistrado? Así es, efectivamente. O sea, lo que me gustó es de que no solamente conjuntó autoridades nacionales, también conjuntó autoridades estatales, fueron autoridades del estado de Colorado, de los Estados Unidos, de provincias en Canadá, sino que también invitó y reconoció los esfuerzos de autoridades que nosotros podríamos llamar municipales. ¿Por qué? Porque hay un padrón municipal en muchos países. Nuestra propia Constitución establece que hay un padrón municipal, que era el origen de nuestro padrón electoral, pero en otros países, para poder votar, pues se tiene uno que registrar en el condado o en el municipio en donde vive uno, y en esta ocasión se invitó al registrador, digamos, o la autoridad del condado en donde está la ciudad de Chicago, que es muy importante también para nosotros porque hay muchos compatriotas, ¿verdad? Exacto. Y en ocasiones pues no se les otorga el registro. Entonces, abarcó todos los niveles de países de una realidad distinta entre sí, pero que todos están haciendo algo al respecto. Entonces hay un diálogo entre autoridades electorales muy interesante. Muy bien, nos quedan solo unos minutitos, Alberto, y me gustaría escuchar ya para cerrar tus conclusiones acerca de este evento y de la entrega de estos premios. Pues creo que se debe subrayar que es un reconocimiento de la comunidad electoral a la comunidad electoral. Como decía al principio, no es un evento que sea gratuito, sino que es producto del esfuerzo colectivo. Es un esfuerzo colectivo que también representa la diversidad que es la democracia misma. Es decir, una de las virtudes de la democracia es que procura darle voz a la diferencia. Y en este evento se refleja justamente eso, no solamente por la diversidad de autoridades, representan distintos sectores de distintas sociedades, de países tan diferentes como las Filipinas, Nigeria, Sudáfrica, Estados Unidos, Colombia, etc.
Creo que es importante reconocer que si bien hay muchos eventos internacionales, este en particular tiene esas dos características, que es de reconocimiento al esfuerzo de quienes administran las elecciones en distintas democracias y desde distintos ángulos. Eso es importantísimo. Magistrado, ¿con qué nos vamos? Pues con muy buen sabor de boca, que creo que estamos en la vertiente correcta, que nos acompañan muchos países, 70 países por lo menos, y que las democracias no son ahora con paradigmas, sino que cada país encuentra su propio modelo de democracia y que la comunidad internacional está comenzando a honrar y a señalar los buenos esfuerzos de cada país. Creo yo que la próxima reunión de esta organización internacional se anunciará en el mes de marzo del 2016 y estaremos atentos para continuar participando como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, pues yo les agradezco a ambos que nos hayan acompañado en esta ocasión y estaremos atentos porque sigue también la entrega de otros reconocimientos, ¿verdad? Y algunas otras reuniones internacionales. Efectivamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Justicia Electoral a la semana. En nombre de todos mis compañeros de la producción le doy las gracias. Le deseo que la pase usted muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes. Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.